turismo antes y después del COVID-19 son los mismos. El tema es que el COVID-19 ha logrado acelerar estos retos. ¿Cuáles son? Empecemos por la innovación, sin duda alguna. Desde antes del COVID-19, la unión de ese ecosistema de innovación y emprendimiento se hacía cada vez más fuerte. No solamente porque, como ustedes lo saben, el universo de unicornios de compañías valoradas en más de 1.000 millones de euros, solo el 5% de ellas hacen parte del sector turismo, con lo cual el primer reto era seguir haciendo crecer los emprendedores para que tarde o temprano lográramos fortalecer un turismo más innovador. Pero no solamente pasa por pasar las startups hacia una internacionalización y hacia una fase más madura, también pasa por conectar todo el ecosistema de emprendimiento. Inversores, corporaciones, startups, instituciones, la academia y todos aquellos gobiernos necesitan estar coordinados para fortalecer un turismo cada día más resiliente, más sostenible y sin duda alguna la conexión de todos ellos lo único que hace es estrategias gana-gana. Entre más empresas privadas, entre más aerolíneas, más aviones, más agencias de viajes estén conectadas con emprendedores con alto potencial tecnológico y con alta rapidez de desarrollo, va a ser mucho mejor para el ecosistema de emprendimiento, porque efectivamente el sector turismo no solo crecerá, sino será un sector mucho más resiliente, mucho más potente y sobre todo será un sector turismo que ayude a dar oportunidades no solo a las grandes empresas, sino también a que las grandes empresas se modernicen gracias a esa conexión con estas pequeñas empresas. Nosotros desde hace mucho tiempo en la OMT, desde hace 3 años, empezamos a trabajar por este ecosistema de emprendimiento y de innovación y sin duda alguna, gracias a las conexiones entre startups, emprendedores e inversores de nuestra red de innovación, hemos logrado apoyar en más de 74 millones de euros a las ganadoras de nuestras Startup Competitions. Sin embargo, hay algo muy importante en esto y es que el capital riesgo sigue todavía concentrado en 2 mercados. El Venture Capital sigue concentrado. El año pasado fue un año histórico a pesar de la pandemia. Más de 20 billones de dólares se han invertido en turismo y en startups turísticas. Sin embargo, de esos 20 billones, el 80% de los flujos de capital van a Estados Unidos y a China, que son los mercados más maduros. Mi gran pregunta es, ¿dónde está el resto del mundo? ¿Dónde está el 50% de Europa, donde el 50% de los viajes a nivel global se deben a esa región? ¿Dónde está el resto de América Latina? ¿Dónde están todos los jóvenes emprendedores? Ese es el gran reto, fortalecer la innovación, pero la innovación con esa conexión del ecosistema de emprendimiento. Segundo, la educación. ¿Por qué la educación? El turismo es el gran empleador de jóvenes y mujeres en el mundo. Sin embargo, el 50% de los jóvenes que trabajan en turismo solo tiene habilidades en secundaria. Si queremos un sector innovador, si queremos un sector moderno, necesitamos un sector profesionalizado. Antes de la pandemia era un reto. Después de la pandemia, la educación digital y online llega para quedarse. Por eso, desde la OMT hemos creado la UNWTO Tourism Online Academy, una academia de educación online donde todas las universidades que tengan vocación en turismo, en hostelería, puedan subir contenidos de alto nivel en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas para escalar la manera como la gente se educa. Nuestra meta es tener por lo menos 30.000 personas certificadas este año. El año pasado llegamos a 10.000. Segundo, unido a esa educación digital, también tenemos que hablar de acelerar los procesos, no solo de los jóvenes, sino de todos aquellos que trabajan para el servicio público en turismo, modernizarlos, fortalecer cada vez esa conexión entre el servidor público y la tecnología. Por eso, el segundo programa dentro de educación online que hemos creado es el de Google Acceleration Program en equipo con la Organización Mundial del Turismo. ¿Por qué? Porque necesitamos que las grandes compañías sean mentores de nuestros servidores públicos y de esta manera se fortalezca la innovación y sin duda la transformación digital como manera de profesionalizar el turismo.
Tercer reto, las inversiones. Y las inversiones son importantes en la medida en las que las podamos sostener. Las inversiones hoy por hoy, cuando nosotros el año pasado hablábamos de inversión, la gente pensaba que por el COVID la inversión se iba a retener o se iba a contraer, y no fue lo que pasó en turismo. La inversión está dividida en dos. Está la inversión de capital riesgo y la inversión tradicional. La inversión tradicional, ese private equity, esos proyectos de mega infraestructura y demás, crecieron durante 2019, durante 2020. ¿Qué pasa? Hicimos una encuesta a más de 200 inversores que hacen parte de la red de inversión de la OMT. Y estos inversores nos decían que seguirían invirtiendo, pero el 50% de ellos nos decían que iban a priorizar sus inversiones en 3 puntos. Soluciones de cambio climático, segundo, sostenibilidad e impacto social, y tercero, gobernanza. ¿Eso qué quiere decir? El dinero está ahí, los flujos de capital están ahí, pero necesitamos que los hoteles que se construyan sean más sostenibles, que los proyectos de infraestructura sean cada vez más articulados con las comunidades y los ciudadanos que se ven afectados positiva o negativamente gracias a todos estos desarrollos. Y a través del Venture Capital, que es la segunda opción de inversión, tengo que decir, como lo dije hace un segundo, que las inversiones verdes y sostenibles cada día son más fuertes. ¿Por qué? Porque el impacto social ya se ve como un negocio, porque es la manera como podemos generar no solamente desarrollo, sino también inclusión social y ayudar a las comunidades que tanto se benefician del turismo, pero que necesitan de la tecnología al fin y al cabo. Con lo cual, hoy en día puedo decir que el reto más grande es que desde la Organización Mundial del Turismo podamos generar esa articulación y abrir puertas entre los gobiernos y los inversores para que cada vez más hayan proyectos de mega infraestructura sostenible, inteligente y moderna para desarrollar un turismo muchísimo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, ya hemos hablado de la innovación, hemos hablado de la educación, hemos hablado de la inversión. Ahora nos queda algo espectacular, que es sin duda la sostenibilidad. He hablado de la sostenibilidad porque la sostenibilidad muchas veces la gente piensa que es solamente trabajar y apoyar el medio ambiente y ser amigo del medio ambiente. Y lamentablemente ser sostenible pasa por lo menos 5 temas. Primero, obviamente, ayudar al desarrollo del medio ambiente. Segundo, el uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ayuda a ser mucho más eficientes en la toma de decisiones. Tercero, desarrollar todo lo que tiene que ver con ética en el manejo de los datos gracias a estos usos tecnológicos y a la información que tenemos. Entonces, los datos no es para irlos a vender, sino para tomar las mejores decisiones posibles en materia de desarrollo y promoción turística. Cuarto, incluir las comunidades y los más vulnerables, sin duda alguna. ¿Qué implica trabajar con los más vulnerables? Pues efectivamente no es solamente con comunidades rurales, también es con los artesanos, también es con los más necesitados, también es con los guías turísticos, con los mismos ciudadanos de una ciudad capital. Recordemos que antes de la pandemia, el overtourism o el exceso de turismo en ciudades capitales, debido a que nosotros no estábamos midiendo bien la capacidad de carga de los destinos, estaba haciendo que los mismos ciudadanos se preguntaran si quisieran o no quisieran desarrollar el turismo. Hoy en día tenemos las herramientas y gracias a la tecnología podemos desarrollar modelos para medir esa capacidad de carga, para devolverle al medio ambiente las emisiones de CO2 que estamos haciendo, para que efectivamente podamos mostrarnos usando productos cada día más sostenibles, reciclables, etcétera, fortalecer el medio ambiente. Ya hoy no hay excusa para dejar de lado el trabajo y el manejo y la administración de basura. Recuerden que antes del COVID, el mes donde se producía el 50% de la contaminación del Mediterráneo era agosto, que es el mes del verano en Europa. Con lo cual, ¿qué estamos esperando para hacer un turismo mucho más sostenible, mucho más incluyente, mucho más resiliente, mucho más moderno? Entonces, sin duda alguna, mi mensaje hoy por hoy es un mensaje claro y es un mensaje donde la innovación, la educación, la inversión, la sostenibilidad
tienen que llegar para quedarse. Pero sin duda alguna, el único reto que es nuevo dentro de todo esto es que tenemos que devolver la confianza para volver a viajar. Y una vez más, gracias a la tecnología, estamos lográndolo hacer. Hoy en día hay millones, pues no millones, yo muchas veces exagero y no hablo de millones, pero sí de cientos de soluciones digitales que gracias a esto podemos manejar un turismo muchísimo más sano. Y cuando hablo de eso, pues efectivamente hay muchas soluciones, los famosos digital passes, la biometría o los biometrics systems dentro de los aeropuertos, los sistemas de inteligencia artificial para poder predecir modelos y poder generar un marketing mucho más segmentado en los destinos que estamos promocionando, la realidad virtual, la realidad aumentada. Todo esto llega para quedarse en turismo y sin duda alguna tenemos que usar esas herramientas digitales para poder conversar nuevamente y poder conversar con estos turistas y comentarles que esto que estamos promoviendo son destinos y son parte de un turismo seguro. Para recuperar la confianza es clave no solamente la comunicación, sino la coherencia y la responsabilidad. Hoy en día nace un nuevo perfil del turista, que es el turista consciente, y espero que todos ustedes sean embajadores de ese turismo consciente, un turismo muchísimo más educado, resiliente, innovador, sostenible, inversor, todo lo que he dicho porque son los valores que queremos cultivar para un turismo más moderno, sostenible e incluyente. Con esto me despido y me encantaría que todos ustedes hagan parte de la red de trabajo de la Organización Mundial del Turismo, un lugar donde los jóvenes estamos apoyando el crecimiento del turismo de la mano de la tecnología, de la mano de la educación, de la mano de la inversión y sin duda alguna comunicando y teniendo una voz para que el turismo consciente sea parte de nuestra nueva realidad. Muchísimas gracias.